Bueno amigos, pues nos apetece mucho abordar el tema que nos está esperando ahí a la vuelta de unos segundos. Nuestro siguiente invitado desde luego es alguien a quien merece mucho la pena escuchar, porque les vamos a hablar sobre el crimen en el ciberespacio. Ahí es nada. Bueno, ya les contábamos aquí en nuestro tiempo de radio, nuestro Más de Uno León, en la sintonía de Onda Cero, hace unos días que se celebraba en la capital leonesa el ENISE, y una de las ponencias la iba a dar alguien que va a ser hoy nuestro invitado. El título de esa charla era Anticipación y Prevención, Inteligencia Criminal en el Ciberespacio. Nos parecía un tema muy importante al que nos acercamos muy poquitas veces, pero que forma parte ya de nuestro día a día. Esto no es el futuro. Y por eso nos hemos puesto en contacto con Mikel Rufián, que fue la persona encargada de dar esta charla. Mikel Rufián es director global de Cybersecurity and Intelligence de Vidaidea, una consultora especializada en ciberseguridad e inteligencia y una figura muy conocida, Mikel, en este sector en el que nos estamos moviendo esta mañana, ¿no? Para que pueda informarnos un poquito, ¿no? Sobre estos conceptos que son de mucha importancia, como les comento, pero que para algunos pues parece que nos vienen de otro planeta, ¿no? Y no es así. Estamos deseando entrar en conversación con Mikel Rufián. ¿Qué tal, Mikel? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Porque es así, ¿verdad? Esto parece que pertenece a una película de ciencia ficción, pero la ciencia ficción ya es una realidad, ya forma parte de nuestro día a día, aunque no lo veamos o no lo queramos ver, ¿no, Mikel? Así es el presente, básicamente, y es el presente que ha venido para llegar e incluso para aumentar un poco pues toda la complejidad que hay a día de hoy en el ciberespacio, que tanto para lo bueno como para lo malo, pues deja rastro. Nos llamó mucho la atención, como hemos comentado, Mikel, esa conferencia Anticipación y Prevención, Inteligencia Criminal en el Ciberespacio. ¿Qué fue lo que contó en ese ENISE en el que usted participó, organizado por el INCIBE? Pues el ciberespacio es el entorno digital donde estamos moviendo a día de hoy. Al final, date cuenta que todos esos datos que manejamos, tanto empresas como personas, como administración pública, pues viajan por un entorno, por un hábitat que es el que hemos llamado ciberespacio, que es mucho más allá que Internet. Entonces, esa información perfectamente canalizada, analizada y monitorizada, pues nos da una lectura, un análisis de información que nos permite reducir la incertidumbre en el proceso de toma de decisiones y, sobre todo, analizar tendencias, tanto delictivas como de cualquier otra índole, pues para poder anticiparnos y poder prevenir cualquier tipo de anomalía. Mikel, ¿qué debemos entender por cibercrimen? ¿Qué es exactamente? Claro, cibercrimen es todos los delitos, cualquier acto delincuencial o criminal que se realice dentro de este nuevo entorno, que al ser un entorno digital parece que no es algo tangible, pero que se cometen este tipo de delitos específicos. ¿El cibercrimen es un delito nuevo o por el contrario es un delito viejo pero que sucede en un nuevo ámbito? Eso, igual que ha habido una transformación digital de las empresas, de las personas, en nuestra vida, de manera de socializarnos, de comunicarnos, pues esto es igual. Ha trasladado el acto delincuencial, es algo inherente dentro del ser humano, y también ha habido esa transformación digital y utilizan estas nuevas vías, estos nuevos canales para seguir cometiendo fechorías. Igual que robaban antiguamente las carteras en el metro, pues ahora te roban 10.000 carteras de manera simultánea, y lo malo de Internet o del ciberespacio es que te da ese anonimato que es más difícil o más complejo de poder ver quién es el autor final. ¿Cuáles son los cibercrímenes más habituales en la actualidad y cuáles prevé usted que están por llegar? Claro, pues si te das cuenta, a día de hoy también tenemos, pues ya tanto en colegios como en cualquier otro tipo de estancias, tema de ciberbullying, por ejemplo, tema de ciberextorsión, tema de también delitos económicos como puede ser el carding de tarjetas de crédito, clonado de tarjetas de crédito. También estamos viendo mucha afectación de tema phishing. El phishing al final es un fraude que nos hace llegar pues por cualquier tipo de vector, ya sea por un correo electrónico, por un SMS, pues haciéndose pasar por ejemplo por nuestro banco, ¿no? Para poder tener las credenciales válidas y podernos pues sacar datos personales o poder hacer un fraude de tipo bancario. Interesante. Estoy pensando ahora yo también, Mikel, no habría que estudiar, o no sé, quizás ya se está haciendo actualmente, ¿no? Estudiar si las teorías del crimen concebidas para el mundo físico, bueno, pensar o evaluar si se pueden trasladar al ciberespacio o si por el contrario va a ser necesario hacer replanteamientos de las teorías que se adapten a esta nueva realidad. Sí, efectivamente, lo que hay que hacer es un replanteamiento de la política criminal actual. Date cuenta que también hay algo que nosotros llamamos cibercriminología natural, que al final es una ciencia multidisciplinar que se utilizaba también para delitos
más clásicos, pero ahí ya ha nacido una nueva fórmula que es la cibercriminología, sobre todo este acto un poco a nivel preventivo y hacer esas políticas de prevención en este nuevo ámbito de cibercrimen, que al final cuando nosotros estudiamos un crimen no solo estudiamos el delito, también hay que ver la víctima, el modus operandi, etcétera. Hay unas casuísticas y unas características que hay que analizarlo en su conjunto. He querido entenderle antes, ¿el ciberespacio es Internet o es algo más? Es mucho más allá. El ciberespacio es esa atmósfera que además no es limitada, cada vez va creciendo más y más, porque cada vez esos datos van navegando en mucho más allá. Ahí tenemos interacción de personas, de redes de Internet, de tecnologías, de dispositivos, etcétera, que al final son todos esos conjuntos que hacen el ciberespacio. Al final Internet nosotros lo vemos como que nos conectamos a un navegador o buscamos en buscadores información, pero detrás de eso hay conexiones de personas, hay proveedores de servicios y hay dispositivos donde se almacena ese tipo de información. Todo eso es el ciberespacio, no tiene por qué estar conectado a Internet. Total, que nos encontramos, Miquel, con un nuevo lugar para la comisión de delitos. ¿Quiénes son los malos ahora mismo? Claro, ahora mismo los malos no solo están a nivel local, estamos hablando de que es transnacional, es una complejidad mucho más mayor donde actualmente la ley no acompaña. O sea, si la policía tiene jurisdicción a nivel nacional, cuando estamos hablando de un ciberdelito en el que están actuando varios actores de diferentes países de manera simultánea con legislaciones diferentes y muchas veces son países en los que les otorgan esa indefensión jurídica pues para hacer esa trazabilidad o hacer ese requerimiento pues para poderlos llevar ante un juez, y luego también a eso le podemos sumar a la falta de formación o falta de cultura de ciberseguridad ya a la administración pública o ya en el entorno privado, sobre todo porque para poder llegar a buen puerto este tipo de delitos necesitamos también pues una actividad que llamamos evidencia digital o un forense digital, para hacer llegar una cadena de custodia y que esa prueba sea válida ante un juez pues para poder otorgar esa autoría a ese actor. ¿Se puede dibujar un perfil del malo del ciberespacio? Así es, actualmente las técnicas que están utilizando, porque la complejidad del ciberespacio es ese anonimato con el que partimos, ese folio en blanco de ese actor, de ese perfil que no teníamos información previa. Entonces se analizan esas funciones a nivel de cibercriminológico y se va construyendo ese perfil pues para ver si es alguien que es de crimen organizado y hay un habituamiento en el tiempo o es un perfil independiente, etcétera, sobre todo pues para poder ir abarcando con técnicas policiales de análisis criminal pues para ir acotando el autor y poderlo intentar identificar. Claro, cuando hablamos de crímenes en el ciberespacio, pues estamos pensando, no sé, en robos, en delitos sexuales, etcétera, etcétera, pero, por ejemplo, un troll que insulta a lo bestia a otra persona a través de Twitter también es un criminal dentro de este contexto en el que estamos hablando. Habría que llegar a ver un poco el grado, ¿no? No es lo mismo pues tener una libertad de expresión que luego amanecer con que le quieren matar o ya hacer ese tipo de elevación, ¿no? Que ahí sí que está recogido pues en el Código Penal este tipo de delitos. Pero bueno, básicamente el medio es el mismo. Otra cosa pues va a ser un poco el grado con el que se vayan utilizando o explotando, sobre todo pues estos últimos eventos que ha habido pues de insultar o amenazar, asesinar o que quieran matar, etcétera, etcétera, pues tanto no solo para el autor final o víctima, sino también para el entorno de su familia más próxima, ¿no? Como puede ser los hijos, el punto más débil, etcétera, que están a veces más expuestos, con menos información, etcétera, y jugar un poco con esas características. ¿Quién persigue a los cibercriminales? Pues actualmente ya las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen ya sus unidades específicas, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tienen esas unidades específicas, incluso algunas policías locales o otro tipo de policías integrales como pueden ser los Mossos d'Esquadra de la Alchaña ya tienen en sus cuerpos estas unidades que van persiguiendo, sobre todo pues tanto a nivel de oficio o a nivel de denuncia. Pero sí, aún así existe todavía una cifra negra, que son todos esos delitos que no se denuncian pues para poder actuar. Pero sin ayuda de la ley, de una normativa, como usted ha dicho antes, entonces, primero, ¿cómo perseguirles y después cómo prevenirlo, ¿no? Que también era el tema de su conferencia. Así es. Sí, sobre todo porque al final andamos con siempre por detrás, ¿no? Siempre vamos por detrás de la actuación, vamos muy poco reactivos y sobre todo porque al final hay medidas políticas, formación, concienciación y medidas tecnológicas que se pueden ya implementar pues para tener esa prevención y poder detectar
a tiempo que no vaya más esos delitos, ¿no? Pues, por ejemplo, si monitorizamos cierto tipo de conductas en redes sociales, pues podemos ya detectar cualquier tipo de odio, cualquier tipo de algo que pueda ser un gravamen más de ir a un paso más allá que pueda constituirse como delito. Y nosotros, Miquel, como usuarios normales, que en muchas ocasiones tenemos unos conocimientos de informática que van un poco más allá del botón de encendido y apagado del ordenador, ¿qué hacemos en este contexto? No, pues sobre todo si nosotros detectamos cualquier acto que lo construimos con delito, pues ya podemos acudir tanto a la policía para poder cualquier tipo de denuncia o ponerlo en conocimiento. Entonces ellos como profesionales pues van a recoger la información y valorarán si es un delito o no o qué medidas actuar. En caso de que hayamos tenido algún incidente de alto impacto, como puede ser un ransomware o un phishing, etcétera, pues hay otros tipos de canales, como puede ser INCIBE, en el que nos encontramos en León, donde al final es el organismo nacional de ciberseguridad, que también tiene una línea telefónica abierta para cualquier ciudadano de pie, de que pueda hacerle cualquier tipo de consulta y ellos le puedan guiar paso a paso. Pues de inteligencia criminal en el ciberespacio hemos charlado esta mañana con Miquel Rufián, director global de Cybersecurity and Intelligence de Vidaidea. Muchísimas gracias, Miquel, por haber compartido estos minutines aquí con nosotros en la sintonía de Onda Cero. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias.